Gaza, 1075 a.C. En el sótano de una prisión filistea hay un sonido que nunca se detiene. Es el sonido de la humillación. Un hombre, tratado como una mula, dando vueltas en la oscuridad. Mira bien su espalda. Está marcada por el látigo. Mira sus muñecas, encadenadas con bronce pesado. Este no es un criminal común. Este es el hombre que despedazó leones como si fueran cabritos. El que mató a 1000 hombres con la quijada de un asno. Es Sansón, el juez de Israel, la leyenda viviente. Pero ahora, mira sus ojos. Ya no hay luz, solo un abismo negro. El héroe invencible se ha convertido en el payaso de sus enemigos. ¿Cómo terminó aquí? ¿Cómo cayó tan bajo el elegido de Dios? La historia popular nos dice que fue un corte de pelo, que perdió su fuerza mágica cuando la navaja tocó su cabeza. Pero eso es una mentira piadosa. Sansón no perdió su fuerza esa noche con Dalila. La perdió mucho antes. Gota a gota, compromiso tras compromiso. No fue el pelo, fue el corazón. Bienvenidos a la verdadera historia del hombre más fuerte del mundo, que era demasiado débil para dominarse a sí mismo. Para entender el desastre, debemos rebobinar hasta el milagro. Israel había estado bajo la bota de los filisteos durante 40 años. 40 años de impuestos, abusos y oscuridad espiritual. Y en medio de esta depresión, un ángel aparece ante una mujer estéril. El mensaje fue impactante. Vas a tener un hijo, y él comenzará a salvar a Israel. Pero había una condición. Una letra pequeña en el contrato divino. El niño sería un nazareo, desde el vientre hasta la tumba. Esto no era una sugerencia. Eran 3 reglas inquebrantables. Regla número 1. Nada que provenga de la vid. Ni vino, ni uvas, ni alcohol. Mientras otros celebraban, Sansón debía permanecer sobrio, apartado. Regla número 2. No tocar cadáveres. La muerte es impura. Él debía ser un símbolo de vida absoluta. Y la regla número 3, la más famosa. No pasará navaja sobre su cabeza. El pelo largo no era moda. Era su corona. Era la señal pública de su sumisión a Dios. Pero aquí está el problema geográfico que nadie menciona. Sansón vivía en Sora, en las colinas. Desde su ventana podía ver las luces de las ciudades filisteas abajo. Veía su tecnología, su riqueza y a sus mujeres. Sansón fue el primer niño rebelde de la Biblia. Sus padres querían un santo, pero Dios diseñó un guerrero. Imagina la presión. Tener un poder sobrenatural, pero vivir en una camisa de fuerza religiosa. Sansón creció frustrado, lleno de testosterona y destino divino. Y un día, decidió dejar de mirar desde lejos y bajar al valle. Ese descenso físico fue el comienzo de su descenso moral. Y lo primero que encontró en ese camino no fue una mujer, fue una bestia. Y con ella, la primera grieta en su pacto. La caída de Sansón no fue un salto al vacío, fue un descenso gradual. Todo comienza en los viñedos de Timnar, territorio enemigo. De repente, un león joven ruge contra él. La Biblia dice que el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Lo despedazó con sus propias manos, como quien rompe un cabrito. Una victoria increíble. Pero aquí empieza el secreto tóxico. No le contó nada a sus padres. ¿Por qué ocultar un milagro? Porque sabía que estaba jugando con fuego. Días después, vuelve al lugar y ve el cadáver del león. Pero algo extraño ha sucedido. Un enjambre de abejas ha fabricado miel en la carcasa. Recuerda la regla número 2. No tocarás cadáveres, pero la tentación es dulce. Y Sansón mete la mano en la muerte. Rompió su voto por un bocado de placer. Primera regla, rota. Luego viene la boda. La Biblia usa la palabra hebrea mishte. Significa, literalmente, fiesta de bebida. El hombre apartado para Dios ahora está sentado en el centro de la borrachera pagana. No está ahí para convertirlos. Está ahí porque le gusta su estilo de vida. Segunda regla, comprometida. Las cosas salen mal. Su esposa es asesinada y Sansón
estalla. Pero fíjense bien, ya no pelea por la justicia de Dios. Pelea por venganza personal. Llega el momento más famoso, la quijada del asno. 1000 hombres muertos, una masacre absoluta. Pero escuchen su oración después de la victoria. Me has dado esta gran salvación y ahora moriré de sed. No hay humildad, no hay gratitud, solo exigencias. Tengo sed. Es un niño mimado con la fuerza de un dios. Se vuelve adicto al peligro. Va a Gaza, a casa de una prostituta. Cuando lo rodean, arranca las puertas de la ciudad y las carga montaña arriba. Esto no fue una misión divina, fue un alarde de ego. Sansón cree que la unción es un juguete que puede usar cuando quiera, pero solo le queda una regla por romper. Y el diablo tiene la trampa perfecta lista para él. Su nombre es Dalila. Valle de Sorek. La habitación de Dalila. No te confundas. Ella no estaba enamorada, era una mercenaria. Los príncipes filisteos le pagaron una fortuna para encontrar el código de su fuerza. Y Sansón, él pensaba que era un juego. 3 veces ella intentó atraparlo. 3 veces él rompió las ataduras y se rió en su cara. Pero Dalila cambió la táctica. Dejó de usar la fuerza y usó la culpa. ¿Cómo dices que me amas cuando tu corazón no está conmigo? La Biblia dice que ella lo presionaba cada día con sus palabras. Su alma fue reducida a una angustia mortal. Estaba harto. Y finalmente, el guerrero se rindió. Le abrió todo su corazón. Soy nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si soy rapado, mi fuerza se apartará de mí, y seré débil como todos los hombres. En ese momento, Sansón no solo reveló un secreto, entregó su identidad. Ella lo hizo dormir sobre sus rodillas. El lugar más peligroso para Sansón no fue el campo de batalla, fue el regazo de la transigencia. Ella llama a un hombre. Traen la navaja, 1 a 1. Los 7 mechones de su cabeza caen al suelo, el símbolo de su pacto con Dios, cortado como basura. Entonces ella grita: «Sansón, los filisteos sobre ti». Él despierta de un salto. Su instinto se activa. Piensa: «Saldré como las otras veces y me escaparé». Intenta sacudirse. Espera sentir el fuego del Espíritu. Pero nada sucede. Y aquí viene la frase más triste de todo el Antiguo Testamento. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. La fuerza no estaba en el pelo, estaba en la presencia de Dios. Y Dios se había ido. Los filisteos lo capturan. Esta vez es solo un hombre. Y para asegurarse de que nunca más encuentre el camino de regreso, le sacan los ojos. La luz se apagó para Sansón. La mayoría de las películas terminan con la ceguera. Pero la historia real apenas comienza. En la oscuridad de esa prisión, algo milagroso sucedió. Sansón, por primera vez en su vida, tuvo que dejar de mirar a las mujeres y mirar dentro de sí mismo. Y Jueces 16:22 nos da el detalle más esperanzador de la Biblia. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Esto no era solo biología, era teología. El cabello creciendo significaba que su voto de nazareo estaba siendo renovado. Ciego físicamente, Sansón finalmente empezó a ver espiritualmente. Mientras tanto, afuera, los filisteos preparaban la fiesta del siglo. Celebraban a su dios, Dagón, el dios del grano y la fertilidad. 3,000 personas subieron al techo del templo. Príncipes, soldados, civiles. Su canto era una blasfemia. Nuestro Dios entregó a nuestro enemigo en nuestras manos. De repente, la puerta de la celda se abre. «¡Llamada Sansón!», gritaron. «¡Que nos divierta!». Querían un payaso. Querían ver al león domado. Lo ponen entre las columnas principales. El ruido es ensordecedor. Y aquí vemos la imagen más triste y tierna. Un niño lo guía de la mano. El gigante depende de un niño. Sansón susurra: «Déjame tocar las columnas sobre las que descansa la casa». Sus manos tocan la piedra fría. Izquierda, derecha. Toda la estructura, todo el peso del templo pagano.
descansaba sobre ese punto. Sansón no pide volver a ver, no pide vivir, sabe que desperdició su vida, pero pide una última oportunidad para su muerte. Señor Jehová, acuérdate de mí. Fortaléceme solamente esta vez. Y en ese momento, el espíritu que se había ido en la recámara de Dalila volvió. Dagón estaba a punto de caer, y Sansón tomó aire por última vez. Sansón grita: «Muera yo con los filisteos», y con un último empujón de fe sobrenatural, la arquitectura cede. 3,000 personas en el techo sienten que el suelo desaparece. El templo de Dagón se desploma sobre los príncipes y el pueblo. Fue el sonido del juicio divino. La Biblia nos deja un dato final impresionante. Y los que mató al morir fueron más que los que mató durante su vida. Sansón murió, pero murió libre. Ahora, mírame a los ojos, porque esta historia es para ti. Tal vez te sientes como Sansón en el molino. Sientes que has desperdiciado tu potencial, que has roto demasiadas promesas. Piensas: ya es tarde, ya arruiné mi destino. Dios no puede usarme así. Escucha bien, el fracaso de Sansón no fue el final de su historia. Dios no busca vasos perfectos, busca vasos rendidos. Tu pelo puede volver a crecer. Tu fuerza puede volver. Pero primero, tienes que dejar de culpar a Dalila y empezar a clamar a Dios. No importa cuán ciego o atado te sientas hoy, todavía queda una victoria más en ti, un empujón más. La Biblia está llena de hombres rotos que terminaron fuertes. La pregunta es: ¿estás dispuesto a morir a tu ego para que Dios viva en ti? Si quieres ver cómo otro héroe cayó y se levantó, tienes que ver la historia del rey David. Haz clic aquí. Suscríbete para más verdad histórica. Soy tu nombre. Y recuerda, tu historia no ha terminado.